Dice que las sociedades deberán aplicar los gastos deducibles en el ejercicio en que se realiza, una decisión importante para tener derecho a la deducción. El TEAC ha resuelto que las empresas deben incluir sus deducciones en el impuesto de sociedades en el ejercicio que generan ese derecho. El TEAC resuelve que las sociedades tengan que aplicar los gastos deducibles en el ejercicio en que se realiza. El Tribunal Económico Administrativo Central TEAC ha unificado criterio con una nueva resolución publicada el pasado 17 de julio que establece cómo deben aplicar los autónomos al frente de empresas las deducciones del ejercicio en el impuesto de sociedades IS. Hasta ahora la Dirección General de Tributos había aplicado criterios diferentes sobre el momento en que las sociedades deben aplicar los gastos deducibles en sus consultas. Con esta nueva resolución, el criterio del TEAC aclara cuándo consignar e introducir las deducciones a las que tienen derecho las sociedades en la presentación del modelo 200 del IS. A partir de este cambio, el Tribunal asume como necesario marcar la deducción en el modelo en el ejercicio en que se produce, aunque luego su aplicación se arrastre a siguientes ejercicios. Las sociedades podían aplicar las deducciones en el IS, aunque no se las hubieran marcado en la declaración. La DGT contaba con consultas vinculantes que permitían a los negocios aplicar las deducciones en ejercicios futuros del IS sin que fuera necesario que el crédito fiscal, es decir, la cuantía pendiente de deducir, tuviera que aparecer consignada en la liquidación del modelo 200 en el periodo impositivo en el que se generaron los gastos que dan derecho a la deducción. Otras consultas de tributos más recientes, en cambio, solo permitían aplicar estas deducciones si el importe se había consignado previamente en el modelo del impuesto en el periodo impositivo en el que se efectuaron. En este sentido, el TEAC establece su resolución en esta última línea, emitiendo un criterio que beneficia a Hacienda. La acreditación de derecho a aplicar la deducción, por supuesto, cumpliendo los requisitos exigidos, solo puede realizarse mediante la inclusión de su importe en la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en el que se genera o mediante su reconocimiento en tal periodo en una liquidación administrativa, ya sea tras un procedimiento de comprobación o en virtud de una solicitud de rectificación de la autoliquidación de dicho ejercicio. Si el proyecto o los gastos de inversión que dan lugar a aplicar la deducción se alarga durante varios años, cada año puede generarse y aplicarse la deducción correspondiente en función de los gastos en los que incurra la empresa. También la ley del impuesto de sociedades fija que cuando las cantidades no pueden deducirse en un ejercicio, por ejemplo, por tener pérdidas, pueden arrastrarse a los 15 años siguientes o 18 años siguientes en el caso de la deducción I+D+I. Sin embargo, siempre será necesario haber consignado previamente la deducción en el modelo correspondiente al primer año en el que se realizaron los primeros gastos. Un caso práctico, la deducción por actividades de investigación y desarrollo. En la resolución del TEAC, la 1267/2025, la EAT exige consignar la deducción por actividades de investigación y desarrollo I+D+I, fijada en el artículo 35 de la Ley 27/2014 en la autoliquidación del año que se generan los gastos o inversiones que establecen la base de la deducción. En este caso, un contribuyente quiso incorporar a su liquidación del IS del año 2017 la deducción por I+D+I que le correspondía por el gasto realizado en 2016. Esta aplicación del incentivo fiscal chocó con el criterio de la agencia tributaria, que consideró que debe presentarse la rectificación del ejercicio de origen en 2016. El TEA resuelve en línea con Hacienda exigiendo consignar la deducción en el ejercicio correspondiente tras los criterios opuestos que había seguido la Dirección General de Tributos. La deducción se tiene que introducir en el momento en el que se inicie el proyecto I+D+I o cualquier otra inversión que dé lugar a cualquiera de las deducciones que se recogen en la Ley del Impuesto de Sociedades, según se señala. Os explicamos que para deducciones de este tipo y similares, cuando la Inspección de Hacienda investiga por este tipo de incentivos fiscales, es común que soliciten un proyecto o memoria explicativa del proyecto, ya que es una vía más para conocer en qué consiste su inversión y su duración, a fin de evitar que las deducciones de este impuesto previstas en la Ley 27/2014 y que pueden generar importantes desgravaciones se apliquen en los años que no correspondan de manera fraudulenta. Aclarado este tema, nos vamos a otro. ¿Qué pueden hacer los autónomos de la hostelería ante la plaga de las reservas fantasma? Las pérdidas para el restaurante pueden alcanzar el 20%. Internet ha facilitado la reserva de una mesa en un restaurante, pero también ha provocado las llamadas reservas fantasma que provocan grandes pérdidas al sector. Estos son algunos consejos para que estos negocios puedan protegerse. ¿Qué pueden hacer los autónomos de la hostelería para evitar las reservas fantasmas? En la hostelería, cada mesa cuenta y cuesta. Para un restaurante familiar, que un cliente reserve y no aparezca puede significar la diferencia entre salvar el día o cerrar en números rojos. Lo que muchos ven como un simple olvido, para los autónomos del sector supone un golpe directo a su facturación y a su frágil equilibrio económico. Este fenómeno, que se conoce como no-shows o reservas fantasma, puede suponer pérdidas de hasta un 20% de la facturación de un negocio.
según un reciente estudio elaborado por Defoe. Un impacto económico muy relevante, especialmente para los pequeños negocios, donde cada cubierto resulta imprescindible para cubrir gastos de personal, energía y materia prima perecedera. Sin embargo, ya existen estrategias para evitar que los comensales no se presenten. Los pequeños negocios de hostelería sufren pérdidas cada vez que un cliente no se presenta. La comodidad y facilidad con la que se puede reservar una mesa en un restaurante ha traído aparejado un problema que preocupa al sector de la hostelería, los clientes que no se presentan y dejan una mesa vacía. En estos casos, además del tiempo previo y de cortesía posterior en el que se dejan de servir alimentos y bebidas, puede que la pérdida sea completa para ese día y nunca lleguen a cubrirse las sillas que han quedado libres. De ahí que en un estudio elaborado en una de las principales plataformas de reservas online de restaurantes haya analizado los motivos por los que un comensal lleva a cabo esta mala costumbre, que supone unas pérdidas económicas entre un 5% y un 20% a este tipo de establecimientos. Según los datos que han obtenido durante este verano, las razones que llevan a los clientes a esta mala praxis son variados. Mientras que un 55% de los clientes admite que simplemente se despista y olvida cancelar, otro 38% culpa a imprevistos de última hora y un 7% confiesa que le da vergüenza llamar para anular. Los datos obtenidos en este análisis muestran que el problema se agrava en las zonas turísticas y durante la temporada alta. Provincias como Segovia, Menorca o Ibiza superan el 4% de ausencias frente a Vizcaya, Coruña o Murcia, que se mantienen en torno al 2,5%. Esta encuesta indica que una amplia mayoría de españoles siempre acude al restaurante cuando tenía una reserva, porque son conscientes de los daños que pueden causar a los negocios, dejando mesas vacías en el último momento. Sin embargo, un 5% también reconoció que no avisó antes de faltar. Para los hosteleros, el hecho de que no haya mala fe no cambia nada. El resultado es el mismo, una mesa vacía y pérdidas que recaen sobre negocios muchas veces familiares. Las consecuencias de una reserva fantasma son dobles. Por un lado, el daño cierto, que se traduce en alimentos comprados para el servicio que no se aprovechan o en camareros contratados para un banquete que no se necesitan. Por otro, el lucro cesante, es decir, los ingresos que dejan de entrar porque esa mesa no puede ocuparse. Aunque hay veces que el impacto económico puede minimizarse al sustituir a los comensales por otros, el representante de los hosteleros recuerda que un no-show no se puede sustituir si tienes un establecimiento que trabaja solo bajo reserva. En estos casos, una mesa que no se cubre es una mesa perdida por completo, que afecta especialmente a los negocios más pequeños con márgenes reducidos. Una mesa vacía puede hacer que todo un servicio no sea rentable. En cambio, cancelar una reserva a tiempo, incluso por un imprevisto, permite al restaurante reorganizarse y no tirar alimentos ni horas de trabajo a la basura. Los autónomos pueden aplicar fórmulas para protegerse de las reservas fantasma. Los hosteleros, sin embargo, tienen recursos para evitar que sus clientes olviden cancelar una reserva en el caso de que finalmente no puedan acudir. La misma digitalización que facilitó las reservas ofrece soluciones para gestionarlas. Enviar recordatorios automáticos por SMS o WhatsApp para confirmar asistencia, establecer depósitos o preautorizaciones con tarjeta como garantía, especialmente en banquetes y reservas de grupo, usar herramientas predictivas que identifican clientes con riesgo de no acudir, bloquear las reservas múltiples en distintos locales a la misma hora, activar listas de espera que permiten reasignar rápidamente mesas vacías, recoger datos de hábitos y frecuencia de clientes para ajustar la política de cancelaciones. Los establecimientos han podido incorporar herramientas como las confirmaciones a través de mensajes o de manera bastante automatizada y sencilla. Esto elimina en una gran medida el riesgo. Algunos locales optan además por políticas de cancelación claras. Si un cliente acumula ausencias, se le pide una garantía adicional. Otros recurren a medidas más firmes como el cobro de un importe en caso de no acudir, una práctica ya común en hoteles o vuelos. La Confederación Empresarial de Hostelería de España animó en cualquier caso a los negocios a reflexionar sobre qué perjuicios les ocasiona estas ausencias y establecer medidas proporcionales, desde recordatorios digitales hasta depósitos previos adaptados a cada caso concreto. En lo que va de 2025, y gracias en parte a que muchos autónomos ya siguen esta estrategia, las ausencias han caído 4 puntos respecto al año anterior y se sitúan por debajo del 3,4% del total de reservas en plataformas digitales. Aunque la tendencia es positiva, las cifras siguen siendo elevadas en lugares de gran afluencia turística, donde el efecto de una mesa vacía es más difícil de amortiguar, tal y como señalan los hosteleros. Aunque solo fueran unas pocas, el impacto para el autónomo que la sufre puede ser mayúsculo. Los clientes deben responsabilizarse para no perjudicar a sus restaurantes favoritos. La tecnología ayuda, pero la concienciación es fundamental. El reto para los autónomos de la restauración no es solo implementar herramientas de gestión, sino también educar al cliente. Cancelar una reserva a tiempo, incluso por un imprevisto, supone un gesto de respeto hacia el negocio, que en muchos casos es el restaurante favorito del usuario, y hacia los trabajadores que dependen de que las mesas estén ocupadas. La persona que reserva debe responsabilizarse y avisar con tiempo. No hacerlo genera un daño cierto al establecimiento y, en última instancia, a toda la cadena del valor del sector. Con este tema ya aclarado, pasamos a otro de nuestros temas interesantes.
No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal, Gestor y Gestoría de YouTube, para más información y más vídeos. Darle like a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Gestor y Gestoría de YouTube. Si sois autónomos empresarios de pymes y queréis que vuestro negocio empresa mejore, está siempre la última ley, no olvidéis de contactar con nosotros de 76 euros al mes como cliente fijo durante un año o más. Con promociones que hacemos de vez en cuando. Al 6, pedís siempre cita por WhatsApp al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. De lunes a viernes hoy oficina. Pedís siempre cita, si cita atendemos a nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe1978@gmail.com. 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Gestión laboral, fiscal, contable, financiera, bolsa y 25, facturación, nóminas, TC1, TC2, declaración de la renta, borrado y patrimonio, gestión y asesoramiento de comercio exterior, comercio internacional, facturación, contabilidad, impuestos, impuestos de sociedades y papeleo o documentación que necesitéis que os hagan traducciones por escrito para vuestra empresa o negocio en inglés, francés, alemán, italiano, valenciano y español. También podéis contar con la Gestor y Gestoría, todo integral para vuestra empresa o negocio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia avala para que reduzca competencia, añade presión al gobierno para que reduzca las obligaciones de los pequeños negocios. Competencia añade presión al gobierno para que reduzca las obligaciones de los pequeños negocios. La CNMC recuerda la importancia de cambiar la definición del PYME. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia avala el cambio de concepto de PYME, pero advierte que llega con más de una década de retraso y que Bruselas dispuso que se aprobará antes del fin de 2024. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, han respaldado el cambio normativo que permitirá a ambas empresas ser consideradas pymes, pero recuerda al Ejecutivo que el plazo para transponer la Directiva Europea venció en diciembre de 2024, lo que expone a España al riesgo de sanciones de Bruselas. Según el organismo, estas medidas llegan con una década de retraso y permitirán que puedan competir operadores de diferente tamaño a través de la implementación de un trato particular en favor de aquellos que presenten elementos diferenciadores, como es el caso de las pymes, que tanta relevancia tienen en nuestro país. El informe subraya que las pymes tienen un papel esencial en la economía española con gran potencial de innovación y flexibilidad, pero también con mayor vulnerabilidad a los riesgos del mercado. Por ello, Competencia insiste en que aliviar su carga administrativa es clave para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y un entorno regulatorio más equitativo. España debería haber modificado la definición de pyme antes de que terminase 2024. La Directiva Delegada 2023-2775, que modifica los umbrales para definir microempresas, pequeñas y medianas empresas, debía haber sido traspuesta a la normativa nacional antes del 24 de diciembre de 2024. Sin embargo, el Gobierno español sigue sin adaptar sus leyes, a pesar de que la Comisión Europea ha recordado que los Estados miembros que incumplan estos plazos podrán ser sancionados, tal y como se informa. La nueva regulación eleva en torno a un 25% los límites de facturación y balance, ajustándolos a la inflación acumulada en la eurozona durante la última década. Cuando esta redefinición de las pymes está vigente, miles de negocios dejarán de estar obligados a presentar cuentas anuales extensas, someterse a auditorías costosas con un ahorro estimado por CPIME de más de 8 millones de euros con cargas administrativas y la exclusión de unas 4.200 empresas de la obligación de auditar sus cuentas. Competencia avala la reducción de cargas para las pequeñas y medianas empresas. El informe de la CNMC sobre el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno respalda plenamente que más sociedades pueden ser consideradas pequeñas y medianas porque las pymes tienen un papel esencial con gran potencial para la innovación y la flexibilidad, pero también con mayor vulnerabilidad a los riesgos del mercado. Por eso considera que establecer medidas de modulación para este tipo de empresas ayuda a fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, además de garantizar un entorno empresarial más justo. En la práctica, la nueva regulación aumentará el número de entidades que podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto, abreviados, que estarán exentas de auditoría obligatoria y que serán consideradas pymes a efectos de la Ley de Auditoría de Cuentas. La Comisión propone un mecanismo automático para evitar más retrasos, más allá de respaldar la reforma. También la CNMC también aporta algunas recomendaciones encaminadas a mejorarla. La primera tiene que ver con la capacidad de las autoridades para adaptar con agilidad los umbrales de definición de las pymes y los procesos inflacionarios, la razón de ser de este cambio normativo a nivel europeo. De hecho, la Comisión advierte de que ha transcurrido más de una década desde la aprobación de la Directiva Europea, pero los largos procesos legislativos, tanto comunitarios como nacionales, han llevado a que España, 12 años después, todavía no los haya aplicado. Por ello, este organismo plantea que la propia Unión Europea estudie un mecanismo de actualización automática de los criterios de tamaño empresarial cuando se den circunstancias excepcionales como una inflación elevada que afecte al conjunto de la eurozona.
Con el instrumento sugerido por la CNMC, el marco regulatorio evitaría imponer más cargas a las pequeñas empresas como consecuencia del aumento de los precios. El documento recuerda que la normativa comunitaria permitía a los Estados miembros fijar los umbrales máximos, 7,5 millones de euros de balance y 15 millones de facturación, opción que España ha escogido. Sin embargo, la memoria de análisis de impacto normativo MAIN se limita a señalar que la consecuencia sería liberar un mayor número de empresas de cargas administrativas. Para la competencia, este argumento es insuficiente. La CNMC recuerda que la flexibilización puede tener también desventajas, como una menor fiabilidad de la solvencia financiera frente a inversores o terceros. Con todo el organismo se apoya en otros estudios para considerar que los beneficios superan a los riesgos, pero recomienda reforzar la justificación gubernamental de la medida y complementarla con instrumentos que minimicen esos efectos, como informes alternativos de solvencia. Competencia propone que estos cambios también permitan que las pymes reciban más ayudas. La CNMC advierte además de un tercer aspecto, el riesgo de que las modificaciones en materia contable no estén alineadas con otras regulaciones que también afectan a las pymes. Hoy por hoy, los nuevos umbrales solo aplican a efectos de contabilidad, auditoría e información de sostenibilidad. Sin embargo, en ámbitos como las ayudas de Estado se sigue aplicando la definición de pyme fijada por la recomendación de la Comisión de 2023. Esto puede generar incoherencias, ya que una empresa podría ser considerada pyme a efectos contables por cumplir con los nuevos límites y no serlo a efectos de subvenciones o programas europeos, con el consiguiente riesgo de falsear la competencia y de generar inseguridad jurídica. Por ello, Competencia plantea que si los Estados miembros aplican las márgenes de flexibilidad que permite la directiva, convendría también que la Unión Europea autorizara otras definiciones de pyme para evitar desajustes y garantizar la coordinación entre las distintas políticas comunitarias. Cuenta atrás para que el Gobierno apruebe la reforma y evite sanciones. La CNMC se suma así a la creciente lista de organismos e instituciones que reclaman al Gobierno mayor rapidez en la transposición de directivas europeas. Para evitar que Bruselas abra un expediente de infracción y sancione en nuestro país, el Ejecutivo debería aprobar la nueva denominación de pyme antes que termine el 25. Además de las multas europeas, la Administración debe cumplir también el compromiso con el tejido productivo español, formado socialmente por pequeños negocios que estos últimos 10 años han sufrido los estragos de la inflación.